Hola, mi nombre es Katia de Crianza con Apego y Dignidad y Loco Matrifoco y estoy haciendo este pequeño vídeo porque me lo han pedido las compañeras de las Salguerinas sobre crianza no sexista. Crianza no sexista consiste básicamente en intentar criar de manera que nuestros esquemas y los esquemas culturales que producen discriminación en las personas por su sexo o por su género, pues no se los pasemos a nuestras criaturas. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues el género es una cuestión cultural. Nosotros desde aquí, donde estamos ahora mismo, en Asturias, en el norte de España, entendemos que hay dos sexos, hombre y mujer, y que hay dos géneros, masculino y femenino. Y bueno, pues según cómo nazcas, pues te va a tocar hacer determinadas cosas o no poder hacerlas. Bien, entonces vamos a hablar de esto que es una cuestión cultural. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el lenguaje crea el mundo y la imagen crea la posibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo nombro algo existe, pero lo que hacemos sin nombrar ni siquiera se llega a cuestionar. Y por otro lado, cuando yo veo algo, es posible que eso yo lo pueda repetir, pero si nunca no lo veo, no existe o no lo puedo repetir. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a, por ejemplo, yo puedo hacer como madre una serie de tareas que mis hijos y mis hijas y mis hijes las pueden ver en la televisión siempre hechas por mujeres. Por ejemplo, en los anuncios, poner la lavadora. Bueno, ya hay algunos anuncios que no, pero os pongo este ejemplo. ¿Qué pasa? Que si yo eso lo hago y no digo nada, y mis criaturas todo el tiempo ven que son mujeres las que ponen la lavadora y no ven hombres poniendo la lavadora, pues van a pensar que eso es lo normal. Pero si yo, por ejemplo, tomo esa palabra y digo, yo hoy pongo la lavadora, pero papá la pondrá otro día, o mi hermano, o tu hermano, quien sea, en masculino, la pondrá otro día, ya estoy creando esa posibilidad. Si yo no pongo atención en, fíjate, qué curioso, que están todas las niñas en el patio del colegio pegadas jugando a cosas pequeñitas espacialmente, mientras los niños están en medio tomando todo el espacio para jugar al fútbol, este tema de patios inclusivos, ¿verdad? Pues lo que mis criaturas van a entender es que eso es lo normal. Entonces, el lenguaje es un arma fundamental para la creación de posibilidades y por otra parte la imagen. Lo que no se ve no existe. Ese misterio por el cual muchas personas piensan que la ropa sucia tú la tiras al cubo y mágicamente pues llegó al armario, ¿no? Entonces, si yo no nombro y no enseño eso, no existe. Entonces, es muy importante en ese sentido que se vean todas las tareas fuera de los esquemas típicos sexistas que hacemos las mujeres y los hombres y que ayudan a deconstruir. Bien, ¿qué pasa? Que esto pues suena muy general, pero es que en realidad estamos hablando de luchar contra una realidad muy grande y esto yo lo llamo así. El género se respira. El género no es como una chaqueta que tú te puedes quitar y decir, ahora yo voy a cambiar de ser de esta manera o ser de otra. Tú puedes cambiar tus actitudes, pero la sociedad define esto. El género se respira incluso cuando todavía no has nacido. Lo primero que te preguntan cuando estás embarazada, que te lo preguntan por cariño, por saber que estás bien, por interesarse, ¿es niño o niña? Yo tengo una compañera que dice espagueti, por decir algo. ¿Es niño o niña? Pues a eso me refiero. Es una manera en la que estamos en el mundo. Y además es una manera que tristemente se socializa desde la más tierna infancia. Los juguetes, la ropa, cosas que hace 20 años no tenían una definición de rosa o azul, ahora mismo la tienen. Es verdad que estamos muchas personas cambiando esto e incluso fabricantes de juguetes también. Pero bueno, hay una inmensa mayoría de estos. Entonces el género se respira y por tanto es subliminal. Es un poco esto de que si no lo nombras no lo ves. Entonces es importante gastar este tiempo de reflexión en qué estoy haciendo yo igual que respiro sin darme cuenta. Y entonces aquí viene la frase mía, que es lo que hagas en casa es lo que importa. En muchos entornos de crianza en los que estamos intentando aprender cómo
hacer que nuestros peques sean de determinada manera, pues sean sanos emocionalmente o sepan gestionar sus rabietas, pues siempre sabemos que lo más importante es que nosotras mismas, nosotros mismos, nosotres, sepamos gestionar nuestras rabietas, porque en realidad todo esto, sobre todo lo emocional, lo subliminal, lo que se espera de cada uno en la sociedad, pues no es algo que yo digo, es lo que yo hago. Entonces yo puedo tener un mensaje muy no sexista en mis palabras y estar criando y hablando de que hay que ser iguales, pero luego resulta que en mi propia casa mi división de tareas en caso de que haya una pareja es muy tradicional y lo normal es que la mujer lo friegue todo y el hombre pues haga la carpintería. Con lo cual, pues mi hija está aprendiendo que ella no va a ser carpintera y mi hijo va a estar aprendiendo que él no sabe poner la lavadora o que no sabe fregar un cuarto de baño. En ese sentido, lo que hagas en casa es lo que importa y va a llegar un momento en que los peques, las peques, les peques salen de casa y van al mundo. Hasta los 8 o 10 años tú puedes ir sembrando. A partir de ahí, por necesidad, por desarrollo sano de su propia independencia, lo que va a importar es lo que vean fuera. Entonces, pues lo que puedes hacer es equilibrar. Tú no puedes evitar que el 99% de las series de televisión y de los cuentos que van a leer y de los personajes, pues os voy a poner un ejemplo, Doctora Juguetes. Doctora Juguetes es una niña que es médica, pero sin embargo es una niña que cuando ella está jugando a sus cosas, viene cualquier persona que se le ha estropeado algo y ella deja todo lo que está haciendo, todo su plan de la tarde y se pone a disposición de ese vecino. Cuando es un adulto y es una niña o cuando es otro niño, que bueno, ella no se ocupa de sí misma. Entonces, todas estas cosas que vamos incorporando a través de la socialización, que sin querer se traspasan en los libros escolares, en los cuentos, en las series, en la calle, las preguntas que hacen a los niños, ¿tienes novia? ¿Cuántas novias tienes? Como si fuera normal que los niños tuvieran muchas novias, a las niñas no les preguntan eso. Bueno, pues lo único que podemos hacer es equilibrar. Solo podemos equilibrar y solo podemos equilibrar durante un tiempo, lo que no quiere decir que no hagamos nada. Lo que quiere decir es que lo que planteemos al principio es muy importante. Y tampoco tiene sentido aislarse del mundo para criar, ni negar la realidad del mundo. Y para mí, lo que yo propongo como crianza no sexista es plantar posibilidades en las que, pues, según la edad, vayamos creando, aparte de esa realidad que se nombra constantemente y que se ve constantemente, la palabra y la imagen, ampliemos eso, vamos a meter más cosas. Bueno, pues esta sería una breve propuesta un poco práctica. He nombrado las etapas primera, segunda y tercera porque no hay una edad exacta en la que se cambie, ¿no? Pero bueno, sí que quería hacer esto. La primera etapa es pues cuando los peques son muy pequeños, hasta los 2 años, 3 años, que empiezan a, bueno, pues a socializar también y a tener más acceso a cuentos, aunque cada ser es distinto. En la etapa primera lo importante es ser. Y cuando digo ser, lo digo ser y estar. Digo en casa. De poco sirve que yo tenga mucha teoría si en casa no practico. De poco sirve que yo le compre a mi hijo o a mi hija o a mi hija muchos libros feministas o no sexistas si estoy repitiendo. Y entonces en ese sentido yo sí os voy a decir una cosa. Es muy importante la imagen crea la posibilidad. Es muy importante que niños y niñas vean a sus padres hacer tareas consideradas femeninas y también a las mujeres ver tareas consideradas masculinas. Es una edad en la que no hay tanta palabra, pero sí importa el lenguaje. Es muy normal que de las niñas se espere que sean más tranquilas y de los niños se les diga cosas como ¡hala, qué burro eres! O ¡qué fuerte estás! Bueno, pues intentar equilibrar, ahí lo digo. Pues valorarle a la niña en vez del vestido que lleva, qué libro está leyendo o qué fuerte eres y del niño decirle, ay, mira cómo, qué bonita muñeca tienes. Es un poco equilibrar y en esta idea, en la etapa primera, ser en casa, hacer en casa de modo no sexista, que a veces no es fácil. Hay que revisarse, hay que hablar con las personas adultas de la casa
y plantearse seriamente algunas estructuras que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta. El simbólico es muy importante y si papá es siempre el que hace las cosas de fuerza y pone estanterías y mamá es la que está agachada limpiando el váter, eso simbólicamente es muy potente. Entonces vamos a intentar tener una primera etapa en la que poquito a poco también nosotros tenemos tiempo para ir revisando, ir haciendo cambios. Esta etapa segunda a la que yo me refiero ya es un poco pues desde los 2, 3 años hasta los 6 años, más o menos, 5, 6. Bien, que se puede empezar antes, que ninguna tiene un límite definido, pero en esta etapa es muy importante equilibrar en el sentido de todo lo que estamos metiendo en la cabeza. Por ejemplo, leer todos los cuentos con la A y que los personajes sean todos femeninos. En mi casa, mi hija pensó siempre que Pocoyo era una niña, hasta que alguien le dijo que era un niño. Pero ella se atrevió a hacer y a soñar con ser todos esos personajes porque yo se los nombraba en femenino. Y cuando yo decía, en cualquier cuento decía los, yo decía las. Es decir, yo utilizaba el femenino genérico, tanto en singular como en plural, como en determinado como en indeterminado, como en protagonistas. Porque claro, te encuentras muchos libros de niños que son astronautas, pero no de niñas. Bueno, pues eran todo niñas. Con lo cual yo a mi niña lo que hice fue ampliarle las posibilidades de quién ella podía soñar con ser. Y eso me parece importante, esté todo con la A. Bueno, eso es uno de los consejos. El otro que pone aquí es cosmogonías. Cosmogonías quiere decir todas las maneras de entender el mundo que hay en las distintas culturas. Nuestra cultura, nuestra cosmogonía, judío-cristiana, grecolatina, es una de las muchas que hay. Y bueno, pues tenemos grandes mitos que son esa parte mágica del origen cultural, pues por ejemplo la cosmogonía maya, ¿no? Que es en la que, bueno, pues los dioses están bailando y hay una igualdad entre lo femenino y masculino. Podemos buscar ampliar, no quedarnos solamente en nuestra cultura, que nos hace ser muy sexistas, muchas veces de manera involuntaria, sino ampliar ese imaginario con estas cosmogonías, con historias que nos inventemos. Hay muchísimos libros ya y siempre se puede inventar. Y de la misma manera que podemos buscar documentación, cuentos, historias, orígenes del mundo, dioses y diosas, seres mágicos que sean más igualitarios. Y ahí sí que tengo que decir que las alguerinas, bueno, pues tienen ahí la invención de las alguerinas, que eso es una cosa muy bonita. Pues podemos hacer lo mismo con el juego simbólico. El juego simbólico en el que las chicas tengan papeles protagonistas, papeles de fuerza, papeles de inteligencia y no sean víctimas y no sean cuidadoras, pero sobre todo muchas historias en las que los hombres y los niños cuiden. Quizás no es tanto que las niñas se apunten a ser ingenieras como que los niños se apunten a ser cuidadores, a que haya personajes masculinos adultos en sus juegos en los que esto lo hagan los hombres. La etapa tercera, pues ya digamos que es un poco hasta la adolescencia, que ya no nos van a hacer mucho más caso y que es necesario que validen pues este modelo del mundo que han vivido en casa, que lo validen, que lo comparen y que lo alternen con otras posibilidades, ¿no? Pero antes de llegar a eso llega un poquito el pensamiento operativo, y entonces en este pensamiento operativo ya entra la razón, ¿no? Es el cómo, ya no es el qué, el por qué y el cómo ya son muy importantes. Entonces, yo esto lo llamo mostrar biografías de hombres y de mujeres que rompen con estos estereotipos de género, mujeres y hombres y personas que no se definan como tales en trabajos fuera de estas estructuras, pues contarles cómo fue la incorporación aquí en Asturias de las mujeres a la mina, que se vivió como una cosa muy revolucionaria cuando hacía 50 años que hasta los niños y las niñas estaban en la mina, recuperar esa parte de la historia en las que no teníamos un sexismo tan profundo o no era en todas estas áreas del trabajo, porque ellos están empezando a imaginarse qué quieren ser de mayores, ¿no? Hablar de otras culturas y hablar de otros géneros. El tema de otros géneros es muy importante y es muy interesante. Desde Margaret Mead, que la podéis leer y bueno, podéis buscarlo en internet, desde 3, 4, 5 géneros
que se han vivido con total naturalidad y que tenían otorgadas otras funciones, que no quiere decir que haya que cambiar y meternos en otra cajita, sino que vean que las cajitas del género, los estereotipos de género son una opción, no son una realidad fisiológica, digamos. Bueno, con esto ya quiero ir acabando porque no me quiero enrollar, pero bueno, ¿cuáles serían las claves para mí? ¿Qué es lo que yo considero que es lo más importante si queremos hacer un cambio significativo y que es necesario? Pues marco estas tres cosas que me parece muy importante nombrarlas y visibilizarlas. Repito, lo que no se nombra no existe, lo que no se ve no es posible. Entonces, si bien hay muchísimos cuentos y muchísimos personajes femeninos adultos ya en los que las mujeres se atreven a hacer de todo, digamos que han transitado al lado supuestamente contrario de sus roles de género, hace falta más incorporar a los niños al cuidado y al rosa. Y para eso hace falta que los niños también, y las niñas también, vean a hombres haciendo lo que yo he llamado, porque nos entendamos rápido, el cuidado y el rosa. No creo que me haga falta expresarme más en este sentido. No se trata solamente de que los niños se puedan poner faldas y pintarse las uñas, que eso está muy bien, pero pues lo que dice en la segunda línea, hombres que limpian los cuartos de baño, eso simbólicamente es seguramente uno de los actos más revolucionarios que podemos hacer. De hecho, es una de las cuestiones que cuando yo he estado haciendo trabajos en otras latitudes, hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? En las culturas más sexistas, limpiar los cuartos de baño es un trabajo denigrante, quizás en el sentido de que los hombres que quieren ser feministas o igualitarios acceden a un montón de cuestiones, pero el cuarto de baño es como lo peor. Bueno, pues quizás ese es el talón de Aquiles, quizás es ahí por donde podrías empezar a hacer la revolución, ¿no? Y en su contrario, tenemos esto, mujeres que tienen tiempo y espacio para sí. Es decir, mujeres que en su tiempo libre optan por hacer un hobby en el que ellas están solas y se respete su tiempo. Que yo no digo que haya que hacerlo, que muchas veces no te apetece, que lo que te apetece es estar el fin de semana con tus peques y no te apetece tener que irte a tocar la guitarra a un grupo de rock. Pero, sin embargo, en muchas ocasiones, y esto se puede ver incluso en los espacios físicos, pues mi hija, por ejemplo, ve algún programa de estos de remodelación de casas que ponen ahora, que te ponen ahí, y hay muchas veces que, ay, vamos a hacer una cocina especial para la mujer y vamos a hacer una salita especial para el hombre con su futbolino, con su billar y su barril de cerveza, ¿no? Bueno, pues vamos a darle un poquito la vuelta a esta. Vamos a permitir que las mujeres tengan su cuartito propio, su tiempito propio. Vamos a intentar nosotras dejar de estar disponibles todo el tiempo y reivindicar ese espacio, por poco que sea, por poco frecuente y poca duración que tenga. Y por supuesto, si todo esto lo ven, porque si no lo ven no sirve para nada, pues estemos creando todo este mundo posible en el que estos estereotipos de género pues están un poco menos fuertes en el mundo. Bueno, pues eso es todo lo que os quería contar y muchas gracias por atender. Se me ha acabado el ordenador, pero esto sigue grabando. Que feliz día 8 de marzo y compañeras de las Algarinas, muchas gracias por vuestro trabajo. Hasta luego.